Bienvenidos una vez más a su revista Protegiendo tu Salud de Hospital Militar TV. Hoy hablaremos de un tema muy importante en celebración al Día Mundial del Asma. Por ello hablaremos de esta enfermedad y para ello me acompaña el doctor Cristian Sánchez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Coméntenos, ¿qué es el asma? El asma es una enfermedad que afecta a mucha población a nivel mundial. Cerca del 5% de la población padecen esta condición, 300 millones de personas la tienen. Eso significa un costo alto en la calidad de vida de estas personas y a nivel de la parte económica de todos los sistemas de salud a nivel mundial. Consiste en una inflamación de la vía aérea, una inflamación en los bronquios. Los bronquios son como tubos. Cuando ellos se inflaman, su pared se pone más gruesa y crecen hacia adentro. Eso estrecha la vía respiratoria. Además de eso, los bronquios que rodean la pared de estos bronquios, de esta vía aérea, se contraen y estrechan aún más la vía respiratoria, limitando el aire que puede circular a través de ello. Eso provoca en el paciente tos, dificultad respiratoria, expectoración, opresión en el pecho y un sinnúmero de manifestaciones que impactan mucho, como decía, la calidad de vida de las personas. Doctor, ¿cuáles son los principales desencadenantes de esta enfermedad? Sí, efectivamente, en los pacientes que tienen asma, lo que ocurre es una sensibilidad incrementada de esos bronquios a ciertos estímulos. Esos estímulos, que son los desencadenantes que tú mencionas, pueden ser varios. Pueden ser desde cambios de temperatura, la presencia de polen, pelo de animales, químicos en el ambiente y algo muy importante, el humo. El humo del tabaco, el humo de la polución, de los vehículos. Algunos medicamentos también pueden desencadenar asma, como son los antiinflamatorios, la aspirina misma. Doctor, ¿esta enfermedad tiene cura? No. En el sentido estricto de la palabra, la curación implicaría que si yo le receto a usted algo, usted nunca más va a padecer de asma. Sí existe un tratamiento. Existe un tratamiento y este tratamiento consiste principalmente en medicamentos que desinflamen la vía aérea. Y la gran mayoría de estos medicamentos se administran por vía inhalada. Son aerosoles, medicamentos en polvo seco, spray en general, que se administran por boca, pero la intención es que lleguen a la vía aérea distal, es decir, a los bronquios. Para esto tenemos que hacer una técnica adecuada de inhalación. Muchos pacientes están con una prescripción para el asma de repente correcta, pero obviamos el explicarle al paciente cómo debe inhalar y esto significa que el paciente no tiene una mejoría en sus síntomas porque anda usando sus aerosolos, sus medicamentos inhalados de forma incorrecta y a veces en las dosis o combinaciones incorrectas. Tenemos que nosotros los médicos prestar mucha atención en esto, en explicar la técnica de inhalación y establecer un esquema de tratamiento lo mejor posible. Doctor, entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para los pacientes que tienen esta enfermedad? Sí, finalmente, un paciente asmático tiene que tener el entendimiento de la enfermedad. Tiene que saber en qué consiste la enfermedad, ya decía, tener el conocimiento de que existe un problema inflamatorio en sus bronquios, una sensibilidad incrementada de sus bronquios a ciertos estímulos. Siendo así, él tiene que identificar cuáles son esos estímulos que le provocan sus síntomas, que le provocan sus ataques de asma. Esto es muy particular para cada paciente, porque de repente hay algunos que reaccionan más al frío, otros reaccionan más a las emociones, otros reaccionan a medicamentos y eso es algo que el paciente empieza a identificar en el curso de su condición. No existe una lista preestablecida de cosas que el paciente tiene que evitar, a excepción de que, por supuesto, tiene que evitar humo del cigarro, contaminantes y la exposición a infecciones respiratorias más allá de lo usual. En este sentido, tenemos que hacer una labor a nivel de población general. Tenemos que recuperar esos buenos hábitos de evitar el contagio de enfermedades respiratorias, tanto dentro de los miembros de la familia, tanto en los ambientes laborales. Si yo ando con gripa, tengo que ser responsable y tratar de usar cubreboca, no saludar de mano. Todas las recomendaciones que se dan cuando queremos prevenir infecciones respiratorias son muy importantes en el contexto del paciente asmático, porque a lo mejor en mí, que no soy asmático, una gripa no pasa de eso, una simple gripa de 4 o 5 días, pero en el paciente asmático, el que adquiera una infección respiratoria puede significar el inicio de una crisis de asma.
y de repente termina hasta el paciente hospitalizado. Por lo tanto, el paciente asmático, una de las recomendaciones es que evite tener estos contagios con personas que estén con infecciones respiratorias. Y en eso tenemos que ayudar mucho la población en general, porque el uso del cubreboca y demás es para la persona que tiene la gripe en el momento. Qué importante es, doctor, visitar al especialista. El tratamiento tiene que ser de la guía de un médico especialista. En este sentido, ya decía, el médico tiene que establecer todo un esquema de tratamiento correcto y el paciente tiene que poner de su parte, haciendo la técnica correcta de inhalación con la guía del médico y apegándose al tratamiento, sin suspenderlo antes de que esto esté indicado. El asma es una condición, como ya decía, de evolución crónica generalmente, pero es muy importante que el tratamiento esté ahí siempre presente, bien formulado, para que el paciente tenga la mejor calidad de vida posible, sin tanto impacto, sin tanta limitación en su día a día. Muchas gracias, doctor. Nos ha brindado una información muy importante para nuestros usuarios y nosotros les recordamos que sigan pendientes de su revista Protegiendo tu Salud de Hospital Militar TV. Hasta pronto. Si usted tiene asma, recuerde que tiene que alejarse de aquellas cosas que usted ya ha identificado como desencadenantes de sus crisis. Principalmente la contaminación, el humo del cigarro, los cambios bruscos de temperatura. Recuerde que su tratamiento es importante. Este tiene que ser mantenido durante el tiempo en que su médico lo ha indicado. La mayoría de estos tratamientos son por vía inhalada. Significa que tenemos que hacer una técnica adecuada de inhalación. Consulte con su médico cuál es esta técnica, pero en general la intención es que el medicamento llegue hasta la vía aérea distal. Por lo tanto, a pesar de que se administra en la boca, tenemos que hacer una inhalación profunda para hacer llegar dicha medicación hasta allá.